Si tu dolor baja desde la espalda hasta la pierna, y ningún antiinflamatorio te hace efecto, probablemente no sea casualidad. Hay un error que hace muchísima gente con la ciática: toma un medicamento que, para su tipo de dolor, casi nunca funciona. En menos de 5 minutos te voy a mostrar cómo reconocer qué tipo de dolor tenés, y qué opciones suelen tener más sentido en cada caso. Y al final, te cuento 3 errores que hacen que muchas personas sigan con dolor durante días, sin darse cuenta. En general, hay 3 grupos. Si tu dolor es punzante, como una puntada, estamos en el grupo 1. Si sentís hormigueo o corriente, grupo 2. Y si además tenés la espalda totalmente dura, grupo 3. Quédate, porque también te cuento cuáles son las señales que indican que ya no alcanza con un analgésico, y hay que consultar sí o sí. La ciática es un síntoma, no una enfermedad. Se produce porque una raíz nerviosa se irrita o se comprime. Y justamente por eso, el dolor puede sentirse de formas muy distintas. No hace falta que memorices todo. Al final te voy a resumir las ideas más importantes. Ahora veamos el primer grupo. Si el dolor es como una puntada que baja por la pierna, acá estamos en el grupo 1. Los antiinflamatorios, como el ibuprofeno o el naproxeno, pueden aliviar a algunas personas, especialmente en la fase inicial. Sin embargo, no siempre son efectivos, porque la ciática no depende únicamente de la inflamación. Estos medicamentos actúan disminuyendo la inflamación, y pueden ayudar a aliviar el dolor, aunque no eliminan la causa que está irritando el nervio. Eso sí, no hay que superar la dosis máxima indicada en el prospecto. Y si tenés problemas digestivos, renales, o estás tomando otros medicamentos, lo mejor es consultar antes al farmacéutico o al médico. Pero cuidado. Si además del dolor aparece hormigueo o sensación de corriente, este medicamento puede dejar de ser la mejor opción. Eso lo vemos ahora. Si mientras escuchas esto pensaste, ese soy yo, presta atención al siguiente punto, porque muchas personas tienen más de un tipo de síntoma. Si en cambio sentís una descarga eléctrica o quemazón, ahí estamos en el grupo 2. Este tipo de dolor es distinto. Predomina el dolor de origen nervioso, y los antiinflamatorios comunes suelen no ser suficientes. En algunos casos, el médico puede indicar medicamentos como la pregabalina o la gabapentina, aunque no son adecuados para todas las personas, y su beneficio en la ciática no siempre es claro. Son medicamentos de receta, no de venta libre. Eso significa que tiene que indicarlos tu médico, evaluando tu caso particular, porque requieren ajuste de dosis y seguimiento. Contame en los comentarios cómo describirías tu dolor, eso me ayuda a hacer contenido más útil para vos. Y si además tenés la espalda completamente rígida, estamos en el grupo 3. En algunas personas hay una contractura muscular asociada al cuadro, aunque no siempre está presente. En esos casos, el médico puede indicar un relajante muscular, aunque su utilidad no siempre es clara, y no todas las personas los necesitan. Algunos requieren receta médica, así que lo más seguro es que tu médico o farmacéutico te oriente sobre cuál corresponde a tu situación, y si tiene sentido combinarlo con otro medicamento. Cuando el dolor es tan intenso que no te deja caminar, ni siquiera con analgésicos comunes, ahí ya estamos en un escenario donde hay que consultar al médico. En determinadas situaciones, el médico puede indicar tratamientos como corticoides, o en algunos casos infiltraciones. En casos seleccionados y no de rutina, son decisiones exclusivamente médicas, después de una evaluación. Hasta acá, probablemente ya identificaste cuál de estos 3 tipos de dolor se parece más al tuyo. Ahora, presta mucha atención a esto, porque es la parte más importante del video. Hay síntomas que no son solo dolor. Si notas pérdida de fuerza en la pierna, alteración para controlar esfínteres, pérdida de sensibilidad en la zona genital o entre las piernas, dificultad progresiva para mover la pierna, o fiebre junto con el dolor, esto no espera. Hay que consultar de manera urgente, porque podrían indicar una compresión nerviosa más seria. Como te prometí al principio, acaban los 3 errores frecuentes que veo todo el tiempo. Primero,
automedicarse por varios días seguidos sin mejoría. Si a los pocos días no notas cambios, no es cuestión de aumentar la dosis por tu cuenta, es momento de consultar. Segundo, combinar varios analgésicos sin saber que muchos comparten el mismo principio activo. Esto puede llevar a superar la dosis máxima sin darte cuenta. Siempre conviene leer el prospecto, o preguntarle al farmacéutico. Tercero, pensar que el reposo total es la solución. Lo ideal es mantenerse lo más activo posible, dentro de lo que permite el dolor, salvo que un profesional indique otra cosa. Y un dato más que suele generar confusión, en la mayoría de los casos de ciática no hacen falta antibióticos, ni estudios por imágenes de forma inmediata. El médico va a decidir si son necesarios según los síntomas y cómo evoluciona el cuadro. Como vimos, el tipo de dolor ayuda a entender por qué algunos medicamentos alivian más que otros. La forma en que describís el dolor puede darle pistas al profesional sobre qué tratamientos podrían ser más adecuados. Recordad siempre leer el prospecto, respetar las dosis máximas, y consultar si el dolor persiste o se agrava. Una idea simple para implementar ya mismo: anota cómo es tu dolor. Si es punzante, si tiene hormigueo, si aparece con la contractura, en qué momento del día empeora. Ese detalle te va a servir muchísimo a la hora de explicarle tu caso a un farmacéutico o a tu médico, y les va a ayudar a orientarte mejor. Si este video te sirvió, suscríbete para más contenido de salud explicado de forma simple. Y si además de saber qué medicamento puede ayudarte, querés conocer los ejercicios que suelen recomendarse para la ciática, ese video te lo dejo acá arriba. Esta información es general, y no reemplaza la consulta con un profesional de la salud.